¿Cómo les va? Qué bonito es poder cada miércoles conectarnos con cada uno de ustedes. Gracias por seguirnos, por cada mensaje que nos envían. Nos sentimos honrados de poder servirles. Cuando venimos al Señor, qué importante es podernos dar cuenta que absolutamente todo queda atrás y que incluso nuestra manera de pensar, de ser, de haber hecho las cosas como lo hacíamos, debe ser cambiada. Antes cada uno teníamos nuestra propia opinión y manera de ejecutar muchas cosas. Recibíamos la instrucción y hacíamos todo a nuestra manera. En el Señor tenemos esa hermosa bendición de cambiar, no solamente de renovar nuestra mente, sino también todo nuestro ser. Y es por eso que una de las cosas que al Señor le agrada es que seamos moldeables, que podamos decir que somos dóciles, que nos dejemos enseñar, que nos dejemos instruir y aún que tengamos esa actitud correcta cuando nos llaman la atención. ¿Se ha puesto a meditar que su bendición está al lado de su obediencia? Hubo un tiempo que Elías sufrió desánimo, depresión y hasta le entró un espíritu de muerte. Él era un hombre con tentaciones semejantes a las nuestras. Tenía sus altas y bajas también. Pero sin embargo, él tenía algo que todos necesitamos mantener hoy en día, y es fe y obediencia. La obediencia de Elías era inmediata. Cuando Dios hablaba, Elías oía y se movía. En él no había argumento. Él no tuvo duda o disgusto de hacer lo que Dios le pedía. De sus labios salía, sí, Señor, amén. Es decir, lo haré. Dios usó a Elías durante un momento muy importante en la historia de Israel para oponerse a un malvado rey y traer avivamiento a la tierra. El ministerio de Elías marcó el comienzo del fin de la adoración a Baal en Israel. La vida de Elías estuvo llena de confusión. A veces él fue alguien muy iracundo, pero también fue valiente y muy decidido, y otras veces temeroso y vacilante. Alternadamente, él demostró victoria y también derrota. Y después de eso podemos ver cómo él logró recuperarse. Elías conoció tanto el poder de Dios como las profundidades de la depresión. Elías fue un gran profeta de Dios, cuyo nombre significa mi Dios es el Señor. Dice la historia que él vino desde Tisbita, en Galaad, pero no se sabe nada de su familia o de su nacimiento. La primera vez que nos encontramos con Elías es en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías, Tisbita,
que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Cuando de repente aparece para desafiar a un malvado rey llamado Acab, quien gobernó el reino del norte desde el año 874 hasta el 853 a.C. Elías profetizaba una sequía que iba a venir sobre toda la tierra como consecuencia de la maldad de Acab. Busque por favor el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer el versículo del 2 al 6. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: 3. Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. 4. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. 6. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Dios también advirtió a Elías, y él se escondió cerca del arroyo de Querit, donde es alimentado por los cuervos. En la medida que aumentaba la sequía y el hambre en la tierra, mire, Elías se encuentra con una viuda en un país vecino. A través de su obediencia a la petición de Elías, Dios provee suficiente comida para Elías. La mujercita y su hijo milagrosamente le sostienen. Dice que Elías le dice a ella que traiga una tinaja de harina. ¿Qué es lo que tiene? Y ella le dice que tiene una tinaja de harina, una vasija con aceite. Y allí sucede un milagro, porque nunca escaseó ni la harina ni el aceite, ni disminuyó. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8, dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, mire el 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que hoy tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Tengo en la tinaja, le dice, muy poco de aceite en una vasija, y ahora recogiste 2 leñas para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. 3. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá,
hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella, y su casa por muchos días. 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Es decir, hemos leído hasta el versículo 16. La lección para los hijos de Dios es que si caminamos en comunión con el Señor y le obedecemos, estaremos abiertos a su voluntad. Y cuando estamos en la voluntad de Dios, dice que Él satisface todas nuestras necesidades y su misericordia para nosotros nunca se agota. Luego vemos a Elías como el personaje central en un cara a cara con los profetas del falso dios Baal en el monte Carmelo. Los profetas de Baal invocan a su Dios todo el día deseando que lloviera fuego del cielo, pero todo fue en vano. Luego Elías construye un altar de piedra, hace una zanja alrededor, pone el sacrificio sobre la leña y pide que derrame agua sobre el sacrificio 3 veces. Elías clama a Dios y Dios envía fuego del cielo. Consume el holocausto, la leña y el agua que estaba en la zanja. Dios demostró ser más poderoso que los dioses falsos. Fue entonces cuando Elías y el pueblo mataron a todos los falsos profetas de Baal, conforme al mandato de Dios. Mire lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová, tu Dios, te mandó que anduvieses, así quitaras el mal de en medio de ti. Después de la gran victoria sobre los falsos profetas, cae nuevamente la lluvia sobre la tierra. Sin embargo, a pesar de la victoria, dice la palabra que Elías entró en un periodo de una fe incierta y incluso tuvo depresión. Busque por favor el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mientras sucede todo esto, Acab le había contado a su esposa Jezabel acerca de la demostración del poder de Dios. En vez de volverse a Dios, Jezabel juró matar a Elías. Al escuchar esto, Elías huyó al desierto, donde oró a Dios para que le quitara la vida. Sin embargo, Dios proveyó comida, bebida y descanso a Elías. Posteriormente, Elías realizó un viaje de 40 días hasta el monte Horeb. Elías se escondió en una cueva, sintiendo lástima de sí mismo e incluso confesando su creencia de que solo él había quedado de los profetas de Dios. Es entonces cuando el Señor instruyó a Elías a pararse sobre el monte mientras el Señor pasaba. Hubo un gran viento, un terremoto y luego un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Luego un silbo apacible y delicado en el que Elías oyó y comprendió a Dios. Dios le dio a Elías instrucciones de qué debía hacer después, incluyendo la unción de Elías para que tomara su lugar de profeta y asegurándole que aún
habían 7,000 en Israel que no se habían doblado ante Baal. Elías obedeció los mandamientos de Dios y Eliseo se convirtió en el ayudante de Elías durante algún tiempo. Y los dos siguieron ocupándose de Acab y Jezabel, así como con Osías, el hijo y sucesor de Acab. En vez de morir de una muerte natural, Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino. Busque por favor el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. El ministerio de Juan el Bautista se caracterizó por el espíritu y poder de Elías. Mire lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Santiago también usa a Elías como un ejemplo de oración. Él dice, Elías era un ser humano, así como nosotros. Sin embargo, él oró para que no lloviera y no llovió. Luego oró para que lloviera y llovió. El poder de la oración era en Dios. No está en nuestra propia naturaleza humana. Como sucedía con Elías cuando nos concentramos en la confusión de la vida de este mundo, podemos quitar nuestros ojos del Señor y desanimarnos. Dios se muestra de esta manera con cada uno de nosotros y en sus asombrosas obras de poder y juicio. Así como el viento, el fuego y los terremotos. Pero Él también se relaciona íntimamente y personalmente con nosotros, como en el silbido apacible. Dios suple nuestras necesidades físicas, nos anima a examinar nuestros propios pensamientos y comportamientos, nos instruye en cómo actuar y nos asegura que no estamos solos. Cuando estamos atentos a la voz de Dios y caminamos en obediencia a su palabra, podemos encontrar aliento, victoria y recompensa. Elías luchó con debilidades humanas comunes. Sin embargo, fue usado poderosamente por Dios. Puede que no sea a través de esas muestras de poderío, obviamente milagrosas, pero si nos rendimos a Él, Dios también puede usarnos poderosamente para los propósitos de su reino. Aleluya. Quiero esta noche animarle que a través de esta palabra y con este hermoso ejemplo de este gran profeta de Elías, usted sienta que hay un llamado que el Señor ha depositado en sus manos, que hay un propósito que Dios tiene con usted, que no se desanime, aunque caiga, aunque muchas veces entre en esta lucha y hasta en depresión, como sucedió con Elías. Sea valiente. Esté atento con su oído para escuchar lo que Dios quiere decirle. Dios le ama y en este tiempo quiere usarle, pues Él nos necesita a cada uno de nosotros, porque afuera hay mucha necesidad espiritual. Por favor, decídase ser una persona dócil y enseñable, para que a través de la palabra el Señor pueda moldearle. Recuerde que nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Así que deje a un lado todas sus preocupaciones y párese firme.
Recuerde que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. No se olvide que los días miércoles a las 8 p.m. hora de Ecuador estamos en este hermoso segmento de Echando Raíces. Sé que usted muy pronto va a empezar a florecer o de pronto va a seguir floreciendo. Si le gustó, comparte este link con aquellas personas que usted sabe que necesitan y bueno, ponga un like. Que Dios les bendiga a todos. Los diezmos y las ofrendas son una expresión de gratitud y obediencia a Dios, además de ser una forma de apoyar a la obra de la iglesia y ayudar a los necesitados. Malaquías 3:10 dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Si Dios ha puesto en tu corazón apoyar a tu iglesia, te dejamos los datos en esta pantalla. No pierdas la oportunidad de congregarte. Te esperamos en la mitad del mundo, Quito, Ecuador, domingos a las 8:45 a.m. Escríbenos al WhatsApp para ayudarte con más información.